Y antes de irnos a la pausa, que hoy teníamos una entrevista muy técnico y jurídico y político al mismo tiempo. Nuestro invitado de esta noche, él es un hombre joven, pero tiene una larga data en los medios de comunicación y en los tribunales, que cualquiera diría que es un hombre de avanzada edad. Pero no, él es bastante joven y que se ha preocupado por estar al tanto de lo que son los temas legales. Forma parte de una de las firmas más importantes de este país en materia jurídica y además de una familia prestigiosa y de larga data en la historia dominicana. Tiene un nombre así como un poco de telenovela. Julio Miguel Curi David. Así difícil de conocer, ¿no? Pero si yo digo Julio Curi, bienvenido. Querido, gracias. Bienvenido, doctor. Un placer. Tenemos un tiempo conversando. Gracias por esta invitación. Me siento más que honrado de estar en tu programa. Doctor, pero usted más que un abogado parece un actor de telenovela. Porque pero usted tiene ese peinado así un poco como lo utilizaba el Puma antes, que era así como esa lengua cabellera. Sí. Sabes que fue uno de mis ídolos. Sí. Cuando era un muchacho y tuve el honor de conocerlo más de una vez. Pero usted no es de esa época. Claro que sí. Bueno, cuando él estuvo en su apogeo, en la década del 80, él en una ocasión vino a República Dominicana y quien lo trajo al país fue César Suárez. Mi padre cumplía años, 27 de diciembre, ¿sabe Dios? Del 87, 88, y él estaba presentándose en el país. Sí. Entonces César lo llevó al cumpleaños y era una persona humilde, y a cada uno de los invitados se le presentó con su nombre. Pero espérate. Entonces, pero tú estabas un niño como de 6 años. No, 1986, qué sé yo, 87, 88, 18, 19 años. Ah, sí. Sí. Ah, pero que tú te conservas. Me conservo. Bienvenido, doctor. Gracias. Bienvenido. Este programa tiene una particularidad, doctor Curi, de entrar un poco en algunos aspectos personales, pero yo básicamente quiero conversar con usted hoy sobre temas estrictamente de carácter político, aunque usted forma parte de una familia, digamos, legendaria en el aspecto. Ustedes vienen casi como de la fundación de la República, su familia, interviniendo en los temas legales y jurídicos. ¿Desde cuándo se remonta la familia Curi al país? Los padres de mi padre, es decir, mis abuelos paternos, recalaron en el país desde el Líbano. ¿Desde el Líbano? Sí. Hicieron de Barahona su terruño. Sí. Ahí nació mi padre. ¿En Barahona? En Barahona, en el año 1920. Y viene a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entonces Universidad de Santo Domingo, en la década del 40. Se recibe como abogado y empieza entonces un ejercicio un tanto accidentado que se ve interrumpido por posiciones públicas que se ve obligado a aceptar durante el régimen de Trujillo. Y ya posteriormente es más que conocida su historia por la Cancillería que desempeña en el gobierno de Camaño. Sí. Fue ministro de Relaciones Exteriores y fue el gobierno de Camaño. El gobierno en armas de Camaño. Correcto. Es quien hace de aquella revuelta un acontecimiento de interés mundial. Porque desde su maquinilla Olimpia, que yo conservo, la tengo expuesta en mi oficina de abogados, que está a una esquina de este canal. Ah, sí, está cerca. La tengo expuesta ahí. Él redactó todos los cables que salieron a personalidades y organismos multilaterales para participarles de la intervención. De la situación en el país. Exacto. Y recuérdate que el 28 de abril o 29 de abril de ese año sufrimos la segunda intervención del pasado siglo. Así es. Entonces entran al país 42.000 marines supuestamente a sofocar lo que no existía, que era Ellos tomaron como excusa la situación de el gobierno de guerrilla instalado en Cuba, ¿verdad? Con Fidel Castro en el 59, la caída de Trujillo aquí, el ajusticiamiento del tirano, un año y medio, 2 años después, y el triunfo de Juan Bosch. Y entonces, como Juan Bosch tenía los postulados de izquierda y demás, había una especie de duda razonable en el entorno de la geopolítica norteamericana. Pero digamos que su familia, entonces, Curi David. Mi madre, Julia David, a quien yo debo mi nombre,
hija de Rafael David, secretario político del Partido Reformista, director del CEA, que entonces era una institución importante de la administración pública, de origen también libanés. Es decir, que yo tengo 75% de sangre libanesa. 75%. Sí. Te queda muy poco. Pero una cosa, entonces, tu papá tuvo que aceptar una diputación. No, gobernación. ¿Una gobernación dónde? En Asua. En Asua. Y luego en ¿Por qué en Asua? Bueno, porque antes eran designados... Él era antitrujillista, había manifestado su oposición al régimen, sí, y para poder salvar su vida fue hecho preso. Se le impuso como condición para obtener su libertad y perdonar su vida que aceptase esa gobernación como expresión de sumisión al régimen. Y si no lo hacía, yo no hubiese estado vivo ni estuviese aquí. Bueno, pero quizás tú me estás dando ese razonamiento a propósito de un match que tuviste con Vinicito en estos días, a nivel de la cuenta de Twitter, donde se autoacusaron prácticamente como de ser trujillista ambas familias. ¿Por qué se da eso? O sea, ¿por qué un profesional como tú y un profesional como Vinicio Castillo Semán, Vinicito, juristas ambos y de familias de una larga tradición en la República Dominicana, se atreven a decirse cosas como esa a nivel de cuentas de redes sociales? Pero no fue, yo no tuve el propósito de herirlo, ni mucho menos, sino que él, tal vez empeñado en imponer su razón, me quiso presentar ante sus seguidores en Twitter como, descendiente de una familia trujillista o algo así. No, porque él lo que ha hecho es rescatar desde YouTube algunos comerciales que yo grabé para la campaña del 2012, en la que, como es secreto a voces, respaldé militantemente al expresidente Hipólito Mejía. Sí. No solamente con anuncios televisados, sino también radiales y con afiches en el Distrito Nacional. Ajá. Entonces él me ha querido atribuir o desacreditar la tesis que yo he venido sustentando en distintas partes, en distintos escenarios. Sí. Y una de las, ante la impotencia que él acusa para poderme enfrentar en el campo técnico, entonces ha exhibido este comercial y dice que yo soy un caballo de Troya que lo que pretende dividir es al PLD. Sí. Y entonces yo le respondí diciendo que no negaba que había apoyado a Hipólito Mejía en el 2012, que si fuese candidato en el 2020 también lo hiciese. Ahora, de lo cual me he sentido siempre orgulloso, pero yo no sé si él se siente orgulloso de que su padre fuese trujillista. Diputado. Entonces le publiqué, un reportaje que se hizo en Acento no hace mucho tiempo, en donde se da cuenta de el fervor trujillista que profesó su padre durante ya al final de la dictadura. Muy distinto a mi padre. Sí. Mi padre se ve obligado a aceptar la posición como condición de preservar su vida. No así el padre de él, don Vincho Castillo, que lo hace por la simpatía que tenía hacia el régimen. Trujillo. Bueno, aquí el espacio está abierto para que Vinicito también pueda venir a establecer sus criterios en ese sentido. Pero tú has tenido militancia política. No. Déjame decirte, buena pregunta, porque en el año 1996, los candidatos presidenciales, como toda tu teleaudiencia podrá recordar, eran José Francisco Peña Gómez y Leonel Fernández. Los dos punteros. Descartados Jacinto Peinado, quien en la primera vuelta fue mi suegro posteriormente. La segunda vuelta es entre esos dos. Yo cierro filas porque siempre tuve vocación política. ¿Pero en qué partido? En el PRD. ¿Tú te inscribiste en el PRD o sí, participabas? Sí, me inscribí en el PRD. ¿En las elecciones del 96? En las elecciones del 96. Con Peña Gómez. Entonces, Peña Gómez, en aquella oportunidad, me convoca a su oficina para invitarme a que yo participe en un meeting nacional de cierre de campaña. Yo lo hago porque sabía, y es bueno que toquemos este tema, porque mi padre había participado una semana antes en el puente de la 17, donde también se celebraría el del PRD, agotó un turno en apoyo a Leonel Fernández. Entonces, tu padre estaba con el presidente Fernández y sí, tú con el doctor Peña Gómez. Sí, entonces yo no desconocía. ¿Y cómo discutían eso en la familia? No, en absoluto. De hecho, quien me ayuda a hacer mi discurso es mi padre, porque él entendía que era una oportunidad dorada para empezar a descollar. Si mi vocación ciertamente era la actividad política. Y no se puede interpretar como poniendo huevo en diferentes canastas. No, en absoluto. Mi padre estaba muy por encima de esas cosas, esas nimiedades. Y yo era un muchacho.
Entonces, en aquel proceso, bueno, el doctor José Francisco Peña Gómez pierde y yo lo que hago es retirarme a mi ejercicio profesional, porque por mi sangre corre la pasión por el derecho. Una cosa que hablaste por mis venas, perdón. Sí. Una cosa que dijiste sobre el ingeniero Hipólito Mejía, que fue presidente. ¿Ocupaste alguna función en ese gobierno? Sí, fui asesor jurídico no consultor jurídico de la presidencia. Asesor, sí. Sí. Y dice que lo apoyarías en el 20 si fuera candidato de nuevo. Correcto. Con esta salida que ha dicho Quirino, el capo criminal sentenciado y purgó pena por narcotráfico y otros hechos, que ha dicho que Hipólito Mejía lo visitó y que si lo apoyaría le financiaría su campaña si fuese necesario. Aún así, ¿tú respaldarías a Hipólito Mejía dado esa vinculación con el capo? Mira. Pero me la vas a responder cuando retornemos de la pausa. Vamos a una primera pausa. Retornamos en breve con el doctor Julio Curi, quienes vamos a tratar en el día de hoy fundamentalmente lo que es su argumentación jurídica respecto de que el presidente Danilo Medina se puede repostular sin hacer reforma constitucional. Retornamos. Probablemente que todo eso debe ser verdad para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios. Bueno, estamos conversando con Julio Curi, un joven abogado, pero un veterano realmente. Decíamos antes de irnos a la pausa, doctor Curi, que esta situación de la aparición de Quirino nuevamente dice una especie de dialéctica de la historia, que la historia no se repite dos veces. Primero se da como drama y luego se repetiría como comedia. La aparición de Quirino parece una comedia, sobre todo porque quiere enfilar los cañones contra el presidente Leonel Fernández nuevamente, y yo no entiendo los estrategas. Pero a lo que me quiero referir en este caso es a la vinculación tuya con Hipólito, que se nota que le tiene mucho afecto y al parecer él te la tiene a ti también. ¿Cómo es eso que este capo revela y él lo afirma y dice a qué fue? ¿No sientes tú que un tipo como tú puede estar afectado detrás de un expediente, de una junta como esa? No, en absoluto. Primero que nada, me parece un sinsentido que se le atribuye importancia a lo que haya podido decir un personaje como este, o un personero, no creo que ni siquiera tenga categoría de personaje. Como tú bien señalas, se trata de una persona que ha hecho de el tráfico de estupefacientes su leitmotiv. No sé a qué estará dedicado ahora, pero ni antes, cuando vino al país por primera vez, después de haber cumplido su condena en Estados Unidos, ni hace ahora, 4 años, dice él exactamente, hace 4 años, sí. Ni ahora, yo creo que se le ha debido dar la más mínima importancia a lo que haya podido decir, porque carece de credibilidad para poder suponer como cierta cualquier especie, cualquier versión que él pueda airear en los medios de comunicación, que diga que se le debe dinero, que no se le debe dinero, que este o aquel otro fue a visitarlo. Bueno. Pero ¿cómo es, doctor Curi, cómo es posible que un expresidente de la República como Hipólito Mejía, un veterano, porque Hipólito Mejía es un veterano de la política, tiene alrededor de casi 80 años de edad, ¿cómo va a reunirse con un capo? O sea, ¿a razón de qué? Y a lo que ha argumentado Hipólito de que fue para averiguar sobre financiamiento no de la Funglode. O sea, ¿qué pasa por la cabeza de un político, un expresidente, para hacer ese tipo de cosas con un delincuente internacional? Mira, deberíamos preguntárselo a él. Sí, yo te lo pregunto a ti, me disculpa, porque tú dices que tiene buena relación y que lo apoyaría si fuera candidato. Lo perfecto es inhumano. Los seres humanos somos eminentemente falibles. Desde mi punto de vista, constituyó un error del expresidente Mejía visitar a un individuo como este. Yo no creo que su apoyo ni lo que haya podido decirle en interés de obtener la información que supuestamente él fue a recabar sea relevante. Yo no lo hubiese hecho, pero cada cabeza, dice el dicho, es un mundo. No sé qué habrá pasado por la de Hipólito para justificar, ya él lo ha dicho, ¿no? Como tú bien has señalado, que fue en interés de obtener información sobre los financiamientos de la Funglode, pero haya sido así o no, en mi opinión, fue un desacierto de parte de él de visitar a esta persona. Le tengo un gran cariño, quiero que sepas que cuando mi oficina
cerca de aquí no se inauguró, el que corta la cinta inaugural es él. O sea, hay un gran afecto realmente. Sí, cuando él precisó de la defensa técnica para acusar al senador Wilton Guerrero por difamación por aquello que dijo al cierre de la campaña del 2012. Del asunto de México. Del Chapo Guzmán, exacto. Quien lo asiste soy yo. Ahí fuiste su y finalmente, exacto, como había pasado tanto tiempo y la Suprema Corte de Justicia, que era el órgano jurisdiccional ante el cual se tenía que haber decidido aquello, sin que se instruyera el proceso, por una serie de incidentes que se presentaron, y la desidia de la Suprema Corte de Justicia en conocer el proceso para favorecer así al senador Wilton Guerrero, es a mí quien se me ocurre en pleno juicio, dado que la ley contempla sanciones para los jueces cuando se vence la duración máxima, el tiempo de duración máxima de cualquier proceso, con sanciones disciplinarias y pecuniarias, se me ocurrió solicitarle al tribunal que tratase de armonizar las diferencias para todos irnos en paz. Y al paz. Final fue esa la... Exacto, el senador Wilton decidió desagraviar en la audiencia. A regañadientes, pero desagraviar. Admitir que fue una información equivocada de la que él se sirvió y se precipitó a propósito de eso, antes de entrar en estos elementos que tú estás llevando públicamente e internacionalmente sobre la posibilidad de la repostulación del presidente Medina, no dejar escapar aquí tu presencia para preguntarte dos cosas que son muy actuales, a propósito de lo de Wilton Guerrero, que tiene que ver con la situación esta del narcotráfico, en Baní particularmente este hecho. ¿Tu diferencia con Wilton no te impide reconocerle que ha tenido una postura de valor con relación a lo de Baní? No, en absoluto. No, porque déjame decirte que el abogado es un profesional que sirve a, digamos, las necesidades de un cliente de acuerdo con la materia, ¿no? Pero no es parte del proceso. ¿Y si Quirino te llamara para que fuera su abogado? No, jamás he prestado mis servicios para asumir la defensa técnica de ningún imputado de ilícitos de ese tipo, relacionados con narcotráfico. Bueno, entonces tú tienes límites. Claro. Ah, bueno, claro. Entonces, con relación a ese hecho de Baní particularmente, en el que murió un coronel y en el que se ha dicho tantas cosas, ¿qué es lo que pasa? Tú que tienes tanta visión sobre esta sociedad. Mire, yo creo que es una ramificación del régimen de impunidad que a lo largo de los años ha predominado entre nosotros. La gente entiende que si los de arriba pueden enriquecerse a expensas del erario sin que sufran ninguna consecuencia, entonces eso va diseminándose en cascada hacia abajo y ha llevado a miembros de la Policía Nacional, del Ejército, de la Dirección Nacional de Drogas, a delinquir, es decir, a vender su conciencia, y ese coronel, hasta donde tengo entendido, fue objeto de una emboscada prácticamente. Entonces, ¿qué explica eso? El arrebato por el lucro fácil. Nadie apuesta al talento, a la honestidad para incrementar patrimonios, sino en golpes de suerte, porque ven ejemplos que se nos han venido dando desde el Estado. Y no me puedo retener, no puedo dirigir la vista sobre este gobierno ni cualquier otro, porque eso siempre ha sido una moneda corriente entre nosotros. Discúlpame que te tengo que pedir disculpas por adelantada, porque lo que te voy a preguntar es como si la gente que está en su casa estuviera aquí y quisiera preguntar eso. Cuando una persona de tu calibre dice esas cosas, yo me veo en la obligación de preguntarle. Y no es muy fácil para un apellido Curi decir esas cosas cuando el que está bajo en los extractos bajos, salir de esa situación es muy difícil. Bueno, Graimer, tú que naciste yo no heredé fortuna. No, yo no heredé fortuna. Los mejores años del ejercicio profesional de mi padre. ¿Y hay alguien que esté viendo este programa que te crea eso? Bueno, déjame decirte, ¿tú quieres saber con qué presupuesto cerró el último año de gobierno de Joaquín Balaguer? Y estamos hablando de 1996. Ya mi papá tenía 76 años de edad. 20 mil millones de pesos. El presupuesto actual. Sí. Es decir, la economía de entonces era muy distinta a la de ahora. Y pero no es malo nacer en familia acomodada. Eso no es un pecado. No, pero al contrario, es un gran privilegio. Quiero que sepas. Abrirte caminos sin tanta Pero dificultades. tampoco él heredó fortuna, ni yo heredé fortuna, porque mi padre tuvo un ejercicio, aunque exitoso, pero en razón de la economía que de entonces no pudo amasar fortunas. Él dejó un patrimonio
honesto, vivió en la honrada medianía de lo que él podía generar como consecuencia de su ejercicio profesional. No, está bien, te entiendo perfectamente. Otra cosa, Donald Trump ha propuesto, y de hecho hay un cierre de gobierno, se reabrió en estos días, pero posiblemente se cierre de nuevo si no llegan a acuerdo en Estados Unidos, porque él quiere $5.000 millones para el muro en la frontera con México. ¿Tú estarías de acuerdo con un muro aquí en Haití? Sí, también. ¿Sí? Sí. Nosotros hemos sido víctimas de una invasión pacífica. Y debo decirte que yo estaría dispuesto a hacer lo que fuese con tal de preservar la identidad de nuestro país. Somos dos pueblos vecinos, pero distintos, con religiones distintas, etnias, culturas, y ellos deben estar de su lado y nosotros del nuestro. Pero en la medida en que somos tolerantes con el tráfago permanente de haitianos aquí que viven a sus anchas, incluso delinquiendo, estamos poniendo en peligro la soberanía nacional. Y nada, el muro es necesario, según tú. Sí, claro, porque no hay forma de controlar esa frontera que no sea, digamos, edificando un muro. Que se diga esto o lo otro, porque yo sé que hay también quienes ven con ojeriza este tipo de posiciones que son un tanto radicales. Pero bueno, de lo que se trata es de preservar el futuro a nuestros hijos, a los nietos, el futuro. Bueno, al país. Pero una cosa, tú tienes una argumentación que la vamos a discutir a partir de este momento sobre la posibilidad jurídica, la posibilidad legal de que el presidente Danilo Medina se puede repostular sin hacer reforma constitucional, yendo al constitucional a debatir eso. Pudiera eventualmente volver. Vamos a hacer una pausa y entonces retornamos con por qué dice el doctor Julio Curi que el presidente Danilo Medina se puede repostular sin una reforma constitucional. Retornamos en breve, casi personal. Negras y arsenales, resulta bochornoso verles fanfarronear, espías, listas negras y arsenales. Constitucional por la disposición transitoria número, o más bien, la disposición transitoria número 20 sería inconstitucional. Usted como abogado, ¿qué opina? No, yo entiendo que todo proceso de modificación de la Constitución implica un procedimiento de modificación de la Constitución. No, yo no estoy preguntándole eso. Estoy preguntándole si usted entiende que el presidente Medina puede presentarse sin reformar la Constitución. No puede presentarse sin reformar la Constitución. ¿Cómo es posible, doctor Curi, que usted pueda argumentar jurídicamente la propuesta de que el presidente Danilo Medina puede repostularse sin hacer reforma constitucional? ¿De dónde le sale eso a usted? Bueno, fui invitado a Panamá en junio pasado a un congreso y yo venía desde hace tiempo estudiando la sanción que prevé la disposición transitoria 20ª de nuestra Constitución. La Constitución no es una norma singular, es un conjunto de normas y hay que preservar su sentido. Esa disposición transitoria, si tú la interpretas de forma solitaria, llegarás inevitablemente a la conclusión de que el presidente no puede aspirar en el 2020. Lo dice taxativamente. Expresamente. Sí. Bien, pero resulta que, como te dije, esa norma, esa disposición transitoria está dentro de la Constitución y para reconocer su efectividad hay que precisar si otra norma no correlaciona con una consecuencia incompatible con esa, que esté dentro de la Constitución. Porque la Constitución es la norma suprema y ninguna norma legal puede contravenir válidamente una regla o principio constitucional. Entonces te decía, si dos normas prevén soluciones distintas para un supuesto de hecho concreto, existe lo que se llama un conflicto, una tensión entre las dos normas. Sí. Y las tensiones o antinomias constitucionales se resuelven ponderando ¿cuál de los dos principios puede prevalecer uno sobre el otro? Exacto. Entonces tú me dirás, pero la disposición transitoria, que es una regla, no un principio, establece esa prohibición. ¿Por qué el presidente pudiese ir? Bueno, porque existe en el artículo 39 el derecho a la igualdad. Es un derecho tan inmanente a la persona que en la Declaración Universal de Derechos Humanos figura en sus dos primeros artículos. En la Convención Americana y en la nuestra, en la tercera disposición de los derechos fundamentales. Pero ¿dónde se le viola el derecho al presidente si él fue electo y fue reelecto? Perfecto. ¿Qué es lo que se sanciona? Y ahí debe haber límites políticos. ¿Qué es lo que se sanciona en el transitorio? Los acuerdos políticos. Sí, ¿qué es lo que se sanciona en el transitorio? ¿Qué se sanciona? La repostulación consecutiva. Tú dices que eso es una regla. Sí, es una regla. Y las reglas, por definición, son de aplicabilidad
¿Y los principios? Siempre y cuando no contravengan principios. Pero no se le ha violado ningún principio, puesto que fue electo y fue reelecto. No, es que tú te estás refiriendo al derecho a ser elegido y elegible. ¿Él fue? No, yo me refiero al derecho de igualdad. Al derecho que tiene Danilo Medina a ser tratado igual que sus iguales. No que nosotros dos, porque no somos iguales a él porque no hemos sido presidentes ni hemos intentado una repostulación consecutiva desde la presidencia. Entonces yo te digo, si el derecho de la igualdad se contrae a tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, la pregunta es, ¿qué otros expresidentes de la República intentaron la repostulación consecutiva y no fueron alcanzados por la disposición transitoria vigésima? Pero ¿dónde se contempla que la reelección sea un derecho para nadie? Es un derecho, el derecho a ser elegible, que se le restringe o se le limita al presidente a partir del 2020 por el resto de su vida. Pero hay un tema de carácter político, la contención política en cuanto a la viabilidad de una sociedad. Por ejemplo, ¿cuándo adquiere una persona los derechos y deberes? A su mayoría de edad. De edad, a los 18 años. Sí, exacto. ¿Por qué no se le permite a un joven de 18 o 19 años ser presidente de la República si tiene derechos y deberes? Qué buena pregunta, pero no se le permite a ninguno. Mientras que esta disposición transitoria de 3 expresidentes que han intentado la repostulación consecutiva, Hipólito en el 2004, Leonel en el 2008, Danilo Medina en el 2016, de los 3, al único que se le prohíbe aspirar por el resto de su vida es a Danilo Medina. Si esa disposición transitoria, que lo que persigue es estimular la alternabilidad en el poder, le hubiese impedido a los 3 aspirar en el 20 y en lo adelante, no hubiese violación al derecho de igualdad de Danilo Medina, que es titular de que esa disposición surte efecto respecto de él como también de sus iguales. Entonces, al haber una violación al derecho de igualdad de Danilo Medina, porque al único, insisto, por enésima vez que se le prohíbe aspirar por el hecho de haberse repostulado de forma consecutiva es a él, no así a los otros 2, entonces la pregunta es, ante esa antinomia, ¿cómo se resuelve? Impugnando en acción directa como se pretendió. Pero que esa antinomia no puede prevalecer el derecho de un individuo que ya fue electo, que fue reelecto, y cuyo transitorio en el 20 concluye. ¿Y por qué se le permite a Hipólito repostularse cuando porque la Constitución permite que él se pueda postular, más a Danilo no, porque el 120, ¿qué dice el 124? Ah, bueno, qué buena. Déjame decirte que nadie ha estudiado más que yo, Graimer, esto. El 124 de la Constitución estaba llamado a surtir efecto a partir del 2015, que fue cuando se modificó. El transitorio existe para asegurarse de que el presidente no se podía repostular en el 20, porque los 2 periodos consecutivos a que hubiese tenido derecho sin el transitorio eran 16-20 y 20-24. Entonces, lo que se hace es, con el transitorio, contabilizar dentro de los 2 periodos un periodo que ya escapaba del alcance del legislador porque se había configurado al amparo de la Constitución del 2010. ¿Tú estás de acuerdo entonces es decir, que se retroactuó? Ahora, retroactuó únicamente en perjuicio de Danilo Medina porque debió también el constituyente haber traído del pasado la repostulación de Leonel Fernández del 2008 y la de Hipólito del 2004 y prohibirle a los 3 aspirar en el 20. Pero tú estás de acuerdo con que se puede, porque la misma Constitución, y habría que buscar para decir en qué numerales específicamente, dice que no se puede legislar para provecho propio. Sí. Sin embargo, en la Constitución del 15 se legisló para provecho propio, para él poder repostularse. Y en la del 2003, cuando Hipólito Mejía intenta la reelección, el único artículo que se modifica es ese. Ajá. Y entonces, ¿cómo es que una persona joven como tú, progresista como tú, puede salir a defender algo como que ¿qué le aporta a la sociedad que el presidente tenga que repostularse por un tercer periodo? ¿O tú quieres reeditar, tú quieres reeditar aquí lo que se reeditó en Bolivia? Que el presidente Evo Morales agotó sus 2 periodos y se fue a un referéndum, se lo negó el referéndum, entonces modificó por vía el constitucional. No hubo modificación, hubo una interpretación. Una interpretación del constitucional. Yo conozco esa sentencia, la he leído, 84 páginas. ¿Y cómo tú Pero yo no quieres estoy estimulando eso? Yo no estoy estimulando al presidente Medina. ¿A razón de qué? No, yo lo único que he dicho es que a él se le violó su derecho de la igualdad porque el transitorio debió haberle prohibido a los 3. O los 3 o ninguno de los 3, pero no uno de los 3. Pero si él no se ha quejado de eso, porque él te llamó para que lo defienda. No, pero es una tesis que yo he ¿Pero a razón de qué, doctor? Porque he sido invitado a Panamá a agotar
un turno en un Congreso de Derecho Constitucional y fui con esa posición. Y entonces tú y fuiste a Colombia y fuiste a Argentina. Eso dio lugar a que se hiciera una nota de prensa con aquella participación mía que causó conmoción y generó una andanada de críticas en mi contra. Sí. Que bueno, hasta el día de hoy he sufrido yo esos embates. Entonces luego a mí Pero parece que te divierte. No. Se me invita en Colombia a otro congreso que tiene lugar en la sala La Constitución del Congreso de ese país. Y fui y expuse mi tesis posteriormente igual en Argentina. He sido invitado a otros congresos y he declinado porque tampoco puedo estar como vedete yendo a todas partes que se me invite porque ha generado el interés de la comunidad constitucional, no jurídica, de Latinoamérica. ¿No te sientes tú, caramba, no te me ofenda, por favor, ¿no te sientes tú como un alfil de un proceso intrapartidario? No, esa es una de las críticas que a mí se me ha hecho de que yo he querido dividir el PLD, es lo que sustenta Vinicio Castillo. Yo quiero que tú sepas que la línea del sector de Leonel Fernández es no debatir este tema, porque en realidad tú sabes que existe una discrecionalidad en la labor hermenéutica del juez constitucional para decidir ese tipo de Pero ya pugnas. decidió al respecto con lo de Fredermiro. No. Declaró inadmisible el recurso introducido por esta persona. Y dijo que el Constitucional no puede declarar inconstitucional propia Constitución. No puede. Entonces... Pero nadie ha pretendido que se declare inconstitucional el transitorio, porque cuando el juez constitucional hace una ponderación de normas constitucionales en conflicto, lo que hace es declarar la aplicación preferente de una sobre otra. Es lo que se suele dar con la libertad de información, que es un derecho fundamental, con el derecho al honor o a la intimidad, que son también derechos fundamentales. No se declara inconstitucional el derecho al honor, no se declara inconstitucional el derecho a la intimidad. Simplemente se declara la preferencia, la preponderancia de la libertad de información como derecho fundamental con relación a los otros dos derechos que ceden el paso. Entonces no se declara inconstitucional. Lo que se pretendió con esa acción directa era expulsar de la Constitución una norma que está dentro de la Constitución y eso es... Y entonces no se puede poner contención de carácter de la ambición política, o sea, en ningún sentido. Sí, de repente los presidentes... De repente los presidentes no tienen límites, sí, de repente... Sí, pero no en detrimento de uno solo. Porque esa disposición transitoria... Pero es que eso concluye en el 20, ese transitorio. Es cierto. Es como diríamos un fleco de la Constitución que se va solo, se desprende solo en el 20. Sí, pero su valor y efectividad debió haber sido extensiva a todos los que se encontraban en la misma situación de hecho que el presidente Medina. Porque el factor discriminatorio del constituyente fue únicamente aplicarle esa sanción por el hecho de la repostulación consecutiva a uno de los tres. Es como si tú dijeses que todas las mujeres embarazadas gozan de algún tipo de privilegio, excepto esta o aquella otra. No, si hay privilegios consentidos en favor de las mujeres embarazadas, no puede ser de una o de dos o de un grupo, tiene que ser de todas. Una sanción, una ley, una disposición, digamos, guarda armonía con el principio de la igualdad cuando su régimen regulador aplica a todos los que se encuentran bajo una misma situación de hecho. ¿Tú crees que se puede criminalizar, legislar para su propio provecho? Bueno, eso es lo que siempre se le ha criticado a los legisladores cuando se atribuyen ellos mismos beneficios. Pero recuérdate que el presidente de la República no es miembro de la Asamblea Nacional Revisora. Pero para este tipo de casos que se fuera, bueno, es que tú dices que es sin reformar la Constitución, en este caso. Sí, es sin reformarla. Es porque cuando el Constitución... ¿Se podría suprimir ese transitorio de alguna manera? ¿A nivel de la Asamblea? No. Bueno, claro, si se convoca una reforma constitucional pueden abrogar el transitorio para permitirle por la vía de la reforma también al presidente aspirar en el 20. Yo no considero que eso sea necesario porque si él insiste en hacerlo, lo que se tiene que hacer es inscribir como precandidato en su partido y eso dará lugar a una impugnación que se tendrá que decidir en primera instancia. Si él decidiera inscribirse. O si algún simpatizante de él lo hiciera por él,
No, y él en, no el PL, respira en el PLD particularmente tiene el método de que el comité central, alguien te propone, alguien te segunda. Bueno, yo no sé. Pero ya eso es un tema de carácter porque yo interno, no soy PLDista. eso no es, podría ser. Pero me extraña que tú no seas PLDista y estés postulando tanto a favor de un presidente. Pero de no ese es partido. tanto. Lo que pasa es que en la medida en que a mí también se me ha ido acorralando por ese sector que me hostiga por ¿Acorralando? Yo no te veo acorralado. A mí sí. A mí se me ha dicho de todo. Pero deja incluso eso entonces, porque ¿qué aporte tú le haces a la sociedad? Pero bueno, a la sociedad es porque esa reforma del 2015 no se debió haber llevado a cabo en la forma que se hizo para favorecer primero únicamente a Danilo Medina y perjudicarlo al respecto de sus pares. Y no se parece mucho, y me disculpa que lo vincule una cosa con otra, pero mi labor aquí es preguntarle y usted responder, si lo cree, sin ser, digamos, petulante o algo así. De que en el 2015 se buscó la fórmula de que se argumentara jurídicamente y además traerle un capo al presidente Leonel Fernández, y ahora comienza de nuevo un jurista argumentando sobre la posibilidad de repostulación y una nueva aparición de asuntos de campaña sucia. No, Graeme, es que yo no estoy en política. Pero lo que postularon aquella vez tampoco. Bueno, pero a mí nadie me ha pedido que sostenga esta tesis en ninguna parte. ¿Y entonces por qué tú lo haces? Bueno, porque me nace, es una iniciativa. Primero, cuando aquello se produjo, coincidió lamentablemente con la fecha en que el expresidente Fernández tenía su acto en el Palacio de los Deportes y digamos que fue una colisión de noticias que de algún modo opacó el acto aquel del Palacio de los Deportes. Yo no he tenido interés, ni he estimulado al presidente Medina a que sea candidato en el 20. ¿Tú te has reunido con el presidente Danilo Medina? No, ni he hablado de esto con él tampoco. No. Ahora, ¿soy amigo de funcionarios del gobierno? Sí. ¿Cómo ¿Me han instruido a mí a hacer esto? No. Entonces, cerrando esta parte, doctor Julio Curi, definitivamente usted va a sostener esta argumentación, la va a sostener. Pero va a ser irrelevante en la medida en que el presidente no sea candidato en el 20. No aspire, porque... ¿Tú crees que él va a aspirar? No lo sé. ¿Cuál sería el procedimiento para eso que tú propones en términos jurídicos? Inscribirse y que eso sea impugnado. ¿Esa es la metodología? Claro, porque recuérdate que en una ponderación... O sea, ¿tú no puedes llevar eso al Constitucional? No, por la vía directa. Porque ya fue declarado. Tú accedes al Constitucional por la vía de un recurso de revisión constitucional o por acción directa cuando tú atacas la inconstitucionalidad de una ley. El Constitucional ha dicho, yo no puedo declarar inconstitucional una norma de la Constitución, pero el Constitucional sí ha hecho ejercicios de ponderación entre normas constitucionales en conflicto, que sería artículo 39 contra el transitorio 20º. Entonces, esa ponderación, lo que decida eventualmente el Tribunal Superior Electoral, que de acuerdo con su ley orgánica... ¿Es por el Tribunal Superior Electoral entonces? Es que, de acuerdo con la ley orgánica, es el que decide las impugnaciones a las candidaturas. Si él es inscrito y hay un sector de ese partido que está en desacuerdo, tendrá que impugnarlo ante el Tribunal Superior Electoral, que tendrá que hacer la labor de ponderación, porque por la vía, el control difuso de todo tribunal, todo juez es juez constitucional en la medida en que se planteen. Tú no eres político, pero ¿tú crees que el Danilo se aventuraría a una cosa como esa? Yo no lo sé, de verdad, porque yo conocí y traté mucho a Danilo Medina cuando fue secretario de la presidencia en el periodo 2004-2006 y no tengo con él esa relación, ese trato fluido como para poderle tomar el pulso. Entonces, conociendo este país, cómo actúan los presidentes tradicionalmente, lo más probable es que si Danilo no estuviera de acuerdo con lo que tú estuvieras diciendo, ya te hubiese llamado y decirte, óyeme, yo no te he pedido a ti que me defiendas. Pero si yo no si lo he Danilo visto, te llama hoy. Pero si no lo he visto. Tendría que utilizar a Gonzalo Castillo, pero a José Ramón Peralta. Tú eres un hombre muy desprendido que te faja a echar esa lucha titánica a ganarte un viaje de enemigo así. Por amor al arte y a la argumentación jurídica. Esos enemigos más bien son virtuales. ¿Virtuales? Son virtuales porque responden a cuentas bóticas de Twitter que están habilitadas exclusivamente para proferir insultos y epítetos contra aquellos que no... Si Danilo Medina te llamara entonces, y te dice, doctor Curi, yo no le he pedido a usted que me defienda. Te llama a su despacho. Sí. Te llama a su despacho. Mira que es muy difícil que tú estés haciendo todo eso sin que él no le interese, pero
Pero vamos a entrar en el campo de la especulación. Es un poco a veces cuando uno no tiene un tema agarrado como el mango, como lo tienes tú por el mango. Que sí sabe por qué está haciendo todo esto, que yo desconozco. Pero si el presidente Danilo Medina te llamara y te dice, óyeme, doctor Curi, yo no le he pedido a usted que me haga ese trabajo. Por favor, deje ese asunto. ¿Qué tú le dirías? Bueno, es que yo no lo estoy haciendo porque a él le agrade o le desagrade. Porque si hubiese aprovechado fíjate que esa tesis no conviene tampoco a Hipólito Mejía, porque si a él se le reconoce su derecho a la igualdad, tendrá que habilitársele a él el derecho a aspirar. Pero voy a hacer una cosa aquí en este programa. Yo quiero decirte que soy católico, no juro en vano, pero voy a jurarte por la memoria de mis padres y por la salud de mis dos hijas, que el presidente Medina a mí no me ha hablado respecto a este tema, no me ha dicho que lo haga, no me ha dicho que no lo haga, tampoco José Ramón Peralta, ni Gonzalo Castillo, ni ningún funcionario del gobierno. Muchas gracias, doctor Julio Curi. Gracias por venir a Casi Personal. Ha sido un grato honor conversar contigo con estos niveles de franqueza y con el nivel de respeto que amerita el diálogo y el debate. Así es. Cada cosa que hacemos aquí es para elevar el debate. Gracias, Graimer. A usted por aceptar la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos. Un próximo encuentro, Casi Personal.